tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estén mirando. Acá les habla Joaquín Sainz y estamos entrevistando al compañero René de Otegi. Está bien. René fue cónsul en España, es un economista ya de larga data y trabaja en Vitoria para la Unión General de Trabajadores UGT. Acá, René, te queremos preguntar, tanto para los compañeros en España como en Latinoamérica, ¿cómo fue el proceso de crecimiento de formación política y de conversión en un líder de masas de Evo Morales? Bueno, hola Joaquín, ¿cómo estás? Justo saludos desde acá. A ver, pues Evo Morales es un producto de las luchas incansables y fuertes y la organización de los movimientos sociales en Bolivia que tienen mucha fuerza popular. Evo Morales es, en principio, un campesino aymara de Oruro, un pueblo que se llama Orinoca, que como muchísimos campesinos aymaras, dada la dura situación ahí, se ve obligado a migrar y recala en el Chapare. El Chapare es una zona del trópico de Cochabamba donde se cultiva la hoja de coca. No confundir la hoja de coca, que es un insumo que a veces que tiene un consumo tradicional y muy sano en Bolivia, y la producción de cocaína, que es verdad que con la hoja de coca se hace cocaína, pero no se puede decir que la coca y la cocaína sean lo mismo para nada. Sería lo mismo que decir que la uva y el vino son lo mismo, ¿vale? O sea, la uva, por más uva que comas, no te emborrachas. Por más hoja de coca que consumas, es más bien muy sana y llena de nutrientes y no te coloca, ¿vale? Entonces, bueno, Evo Morales se desplaza al Chapare y comienza a cultivar la hoja de coca. Y comienza a ingresar, porque en Bolivia el sindicalismo agrario es muy potente, es muy fuerte, históricamente a partir de la Revolución Nacional de 1952, en el sindicato de productores de hoja de coca. En una época muy difícil, porque había una lógica desde el Departamento de Estado de Estados Unidos de control imperialista absoluto sobre Bolivia y una política de erradicación forzosa del cultivo. Entonces, la Fuerza de Tarea Conjunta, que era las fuerzas militares bolivianas, el MOPAR, y la DEA norteamericana, entraban en las comunidades y arrasaban con los cultivos, además con muchísima violencia, con muertos, con violaciones, con eh, torturas hacia la población, o sea, un escenario muy violento en el que se forma Evo Morales como líder, que comienza siendo pues delegado del sindicato en su comunidad, ¿no? De deportes, secretario de deportes, y acaba siendo el líder de las federaciones del trópico, de las 6 federaciones del trópico de cultivadores de hoja de coca. Entonces, tiene una larga data de formación sindical muy potente, que eso lo enlaza con lo que es Bolivia hay un solo sindicato, la Central Obrera Boliviana, donde está la Confederación de Campesinos, es parte de ello, y los cocaleros ahí. Y tienen una estrategia de lucha muy potente de bloqueos de caminos y de tratar de echar a la UNUPAR y a la DEA, sobre todo de Bolivia, por la violencia que generaban, por las agresiones constantes, ¿no? En esa formación sindical, Evo Morales pues se comienza a juntar con otros líderes, por ejemplo, líderes Alejo Vélez, que es un líder histórico de los campesinos de Cochabamba, Felipe Quispe, que es el líder aymara por excelencia de la CB de la época, que es muy potente, y además comienzan a cuestionar cada vez más. El Evo lo cuenta muy bien, el Evo dice, yo decía, bueno, pero oye, además no tenemos escuela ni centro de salud, y me decía, ya, pero eso es un tema aparte, eso es político. Y dice, y luego les decía, oye, pero es que además acá las empresas extranjeras se vienen y se quedan con todo, igual se están robando el gas y hay que nacionalizar eso, y le decían, eso es un tema político. Entonces, en algún momento de maduración del movimiento cocalero, dicen, pues si todos los temas que vamos a discutir son políticos, igual necesitamos instrumento político. Y nace lo que se llama el instrumento político por la soberanía, que primero nace en las comunidades del trópico de Cochabamba, se alía a la izquierda tradicional, digamos, a la izquierda unida de Bolivia, de la época,
que venía de los partidos, del Partido Comunista, de lo que había quedado de izquierda después del desastre que fue tanto en Bolivia internamente el gobierno de izquierda del ODP, que destruyó a la izquierda, y la caída del muro, que también hizo mucha mella a la izquierda boliviana. Y de repente, pues el Evo Morales se presenta como candidato plurinacional, ¿cómo era? Había diputados que se eligen plurinominales y uninominales en Bolivia. Plurinominales es por los lugares, por las regiones, y uninominales en general por el departamento. Se presenta por candidato a diputado por Chapare y es el diputado que más votos de toda Bolivia, ¿no? 70, 80% de votos. Y comienza a articular el instrumento por la soberanía de los pueblos y buscar alianzas con otros sectores. Son épocas muy convulsas porque son las épocas, estamos hablando de los años finales de los 90, principios del 2000, donde el neoliberalismo estaba arrastrando con Bolivia, se habían privatizado las empresas estratégicas, se había empobrecido muchísimo a la población y de alguna manera la movilización popular se hace muy fuerte y da lugar a la guerra del gas, con la caída del gobierno de derecha de Evo Morales, con muchísimos muertos, ¿no? En ese escenario, el único partido político que había en pie era el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, que además consigue una sigla que le prestan, que era el Movimiento al Socialismo, más y PSP, Movimiento al Socialismo e Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, que es como se llama. Y de alguna manera cuando cae el gobierno de Sánchez de Lozada, hay una madurez del movimiento popular de darse cuenta de que había que unirse para derrotar a la derecha. Y que el único que tenía una estructura de partido lo suficientemente fuerte para hacerlo era el MAS de Evo Morales. Por el trabajo, porque había tenido un trabajo muy grande de base, pero además por el trabajo que había ido haciendo el MAS de ser el primero en darse cuenta que a la lucha sindical había que sumarle y a la lucha de calle había que sumarle una lucha política. Evo había sido diputado, lo expulsaron del Parlamento, volvió a ganar las elecciones, o sea, lo detuvieron muchísimas veces. Es una persona hecha en la lucha y en la calle, y con muchísimo olfato político. Y logra aglutinar de alguna manera a los movimientos sociales. De hecho, lo interesante, el primer gran triunfo de Evo Morales, es que el partido, el MAS, es un partido con muy poca estructura y lo que hace es pactar con las organizaciones sociales de distintos lugares cómo se hacen las candidaturas, ¿no? Entonces, tiene la habilidad de decirle, qué sé yo, a los mineros, la zona del norte de Potosí, oye, ustedes pongan al candidato en los distritos mineros. A los campesinos indígenas quechuas de los Ayllus, pongan ustedes el candidato. Y así en toda Bolivia. A los vecinos del Alto, muy combativos que habían derrotado en las calles, pongan ustedes el candidato. Inclusive a los estudiantes. Entonces arma una candidatura que es un reflejo del pueblo. Y con muy poco dinero, cosa que es difícil, pues logra ganar unas elecciones con el 54%. De ahí viene Evo Morales, de esas luchas, y es una persona sin una formación académica, eso es evidente, pero con una formación muy fuerte en el mundo sindical y a la lucha a la calle. Y esa formación le ha llevado además a ser, que yo creo que a esta altura no se puede negar que con sus errores y defectos, que han sido muchos, el principal haber intentado reelegirse, cuando había habido un referéndum que había dicho que no, y que sin ese error probablemente nunca se hubiera dado el golpe de Estado que se dio, es probablemente, y se puede, no solo el presidente que más tiempo ha sido presidente de Bolivia, ganando 3 elecciones y 14 años ininterrumpidamente, sino el presidente que más ha hecho por los más, ¿no? En su gobierno se ha reducido la pobreza drásticamente en Bolivia, país que más ha reducido la pobreza en el continente, que ha pasado de niveles escandalosos, que más de la mitad de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza, a que ahora esté en el 30%, que la extrema pobreza también se reduzca enormemente, está a menos del 15%, desde un 36%, y esos son logros de un gobierno popular muy, muy organizado, con un modelo propio que quiebra el modelo neoliberal, que nacionaliza los recursos naturales, que crea una nueva constitución que reconoce a las naciones indígenas derechos como naciones y por eso se crea el Estado plurinacional,
un proyecto de país desde el pueblo y desde las organizaciones y una constitución construida desde ahí. Eso nadie se lo puede negar y en ese sentido, pase lo que pase, va a pasar a la historia como el primer presidente indígena, pero el presidente que más ha hecho por disminuir la pobreza en Bolivia, que más carreteras ha hecho, que más electrificación y agua potable ha dado. Eso es innegable. Les guste o no les guste a mucha gente, con una personalidad compleja, con un don de liderazgo muy fuerte y pues, Evo Morales es eso, y viene de ahí, viene del movimiento popular, viene de la lucha y viene de la calle y desde ahí se ha construido. Y eso tiene un valor, ¿no? Sobre todo cuando tenemos a veces, y la izquierda europea a veces es muy tendente a ser muy intelectualista y muy titulista de, oye, y bueno, pues si creemos en el gobierno obrero y popular, pues tendrán que ser los obreros y los campesinos quienes gobiernen, ¿no? Pues de ahí, pues eso, Evo Morales. Así es. Y por eso tiene pues, esa importancia que tuvo y tiene en la historia de Bolivia, con sus más y sus menos también, ¿no? Yo creo que en determinado momento esa ansia de mantener el poder y también de los movimientos sociales de creer que tenía que ser él sí o sí, fue un error histórico que nos costó caro, pero que el pueblo ha sabido también recuperarse. Sí. Te quería, al hilo de lo que estás comentando, ¿no? De los logros que el gobierno de Evo Morales tuvo, eh, Bolivia ha sido un país, me gustaría que aportaras algunos datos concretos, un país con un crecimiento importante, sistemático en los últimos años, con un control de la inflación, o sea, el crecimiento del PBI. Podría ser interesante porque es un continente, Latinoamérica, en donde, bueno, tenés países como Argentina con una inflación creciente otra vez, recurrente, o mucha pobreza. Sin embargo, Bolivia dio ejemplos de que se puede hacer una política tendiente a mejorar el reparto de la riqueza nacional, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Sí, hay que partir de algo, ¿no? Que cuando comienza el primer gobierno del MAS en 2004, e históricamente Bolivia es siendo un país riquísimo en recursos naturales, o sea, habiendo sido la capital mundial de la plata en la época de la colonia, ¿no? Que habla galeano en las venas abiertas de América Latina, siendo un país que en su momento pues fue uno de los principales productores de estaño del mundo, teniendo gas, teniendo petróleo y teniendo de todo, siempre ha sido un país muy empobrecido. O sea, Bolivia, en todos los datos hasta 2004, siempre ha sido, después de Haití, el segundo país más pobre del continente, ¿no? Y con datos cercanos a países. Y de eso hay un cambio radical, de una tendencia de crecimiento en los últimos 15 años, que sin contar el gobierno de Yanine Áñez, que además coincide con la pandemia, ha tenido un crecimiento sostenido de la economía de en torno al 5% todos los años. ¿A partir de qué? De la nacionalización de los hidrocarburos. O sea, es decir, de que el gas boliviano deje de beneficiar a las multinacionales que se quedaban con 82 de cada 100 euros que generaba el gas y se pase un esquema donde es el Estado el que se queda con 82 y las multinacionales, que son socias, 18. Como que lo explica Evo Morales cuando dice queremos socios, sí, pero no patrones. Y eso es lo que les dice y al final se quedaron y producieron. Y eso generó una gran cantidad de riqueza en un momento también, hay que decirlo, de precios altos de las materias primas, que permitió, regando eso a la economía y al consumo interno, con un control bastante lógico y la bolivianización de la economía, que eso ha sido clave, de que en Bolivia, que era una economía muy dolarizada, que todo el mundo usaba dólares, como en casi toda América Latina, la gente comienza a ahorrar en boliviano, mantener un tipo de cambio fijo, que el boliviano no deprecia, o sea, se mantiene. Hoy el boliviano, yo llevo 14 años en el Estado español, el boliviano vale hoy lo mismo que hace 14, ¿no? Entonces no han devaluado la moneda, se han mantenido un tipo de cambio fijo, se ha fortalecido que la gente ahorre en boliviano, se compre en boliviano, también para generar un mercado interno. Y esto ha hecho que en un recorrido histórico Bolivia sea un país que crezca mucho, que tenga reservas internacionales,
que le permitan ahora, por ejemplo, en los tiempos duros, pues inyectar dinero a la economía. A ver, en el gobierno de Yanine Áñez también es cierto que le tocó la pandemia, en el gobierno dictatorial, pero también que el manejo económico fue desastroso. Se robaron lo que pudieron, parece que sabían que iban a durar un año, porque se robaron hasta los ceniceros. Entonces, esta gente dejó en un año la economía boliviana cayó un 9%, pero una vez que volvió el gobierno del MAS, con Luis Arce Catacora, el crecimiento ha sido de 5% el año pasado, el 2021, y se proyecta un 5% para este año, lo cual permitiría recuperar el nivel anterior a la pandemia de la economía boliviana. Y a la vez, que eso sorprende bastante en este momento en el que en América Latina y en el mundo la inflación haciendo estragos y en la mayoría de los países está por encima del 10% o 9, 8, en América Latina, en Argentina está bastante disparada, por ejemplo, en el entorno en general. En Bolivia se proyecta una inflación del 3% para este año. Y eso ¿El es 3? curioso, pero tiene 3 máximo. Va a ser de máximo un 3%, con un crecimiento del 5%, con lo cual es una economía profundamente estable. Y eso se da porque, primero, se subvenciona la gasolina para que eso genere que la economía, porque los precios de la gasolina disparan en los precios del mercado. O sea, ahora mismo en el Estado español, el crecimiento de los precios de todo está muy determinado por un crecimiento enorme del precio de los combustibles. En Bolivia están subvencionados y están a precios bajos, que se han mantenido, que aun cuando el gobierno de Evo Morales en algún momento planteó subir los precios, tuvo una huelga general de la COG que estaba a favor de él, pero en ese momento le planteó una huelga general y hasta los cocaleros le dijeron a Evo que iban a parar si subía los precios. Entonces se ha mantenido eso, se ha inyectado reservas de la en Bolivia a la economía para mantenerla y se ha ido generando eso, que en Bolivia se consuma en lo posible más boliviano y como tiene una moneda estable y fuerte, hace que sea, pues, ahora mismo cuando hace comprar de otros países sea barato y genera una estabilidad. Y eso hay que sumar un modelo que, si bien tampoco ha roto con el capitalismo, mentiríamos, sí que ha roto con los dogmas liberales y es de redistribución de la riqueza. O sea, hay muchos bonos que hacen que el dinero que llega al Estado, que controla empresas o el dinero de impuestos, vaya en bonos a la gente. Y la gente, pues, dinamice la economía. Sí. Es el modelo que ha planteado. Además, que es una continuidad del modelo que ya había planteado, porque Luis Arce Catacora, el presidente, fue el ministro de Economía de Evo Morales mucho tiempo, y es un modelo que venía pensando, y cuando lo entrevistan a él, explica que él con un grupo de lo que era el Partido Socialista 1 en su momento, cuando la dictadura asesina a Marcelo Quiroga, Santa Cruz, que era el líder de su partido, un líder histórico en Bolivia, los que quedan han tenido mucho debate interno de cómo debería ser un modelo de transición en Bolivia el socialismo, y hablaban de este tipo de detalles de tratar de romper la dependencia externa. ¿Qué no se logra en Bolivia? Dejar de depender de las materias. Y ese es un problema endémico de la economía boliviana, grave, no solo boliviana, ¿no? De América Latina, pero que tiene que ver con un sistema mundo que condena a los países del sur a ser los proveedores de materias primas baratas de los países del norte. Y ese proceso de industrialización está siendo difícil, complejo. Bolivia tiene reservas de litio, por ejemplo, que podría reventar el mercado a vender litio, pero que lo que se plantea es que deberíamos tratar de por lo menos producir nosotros las baterías en vez de vender litio y después comprar baterías, que es históricamente Bolivia, ¿no? Tal cual, Entonces, sí, sí. eso está generando, hay una estabilidad económica. En Bolivia hay un crecimiento y hay una disminución de la pobreza. Que sigue habiendo pobreza en Bolivia, sí, pero es que venimos del país más pobre de América Latina, o no más pobre, más empobrecido. Pobre no es, sino empobrecido por el saqueo de las élites oligárquicas y de las multinacionales, fundamentalmente. Entonces, el cortar ese saqueo y que el dinero que genera esto vaya a la gente, sí que es algo que se ha hecho y que creo que hasta cierto punto es positivo. Luego, pues hay dudas sobre ciertas cosas en el modelo,
el hecho de que, por ejemplo, la agroindustria del Oriente tenga un peso muy grande en la provisión de alimentos en Bolivia, y la agroindustria del Oriente está en manos de las familias oligárquicas ultraderechistas que están saboteando constantemente al gobierno porque tienen muchísimo dinero y que con el gobierno de Evo Morales, lejos de verse perjudicadas, se han visto favorecidas por estas políticas de tratar de generar conflicto interno, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí, que hay una derecha económica muy potente en Santa Cruz que se ha beneficiado del gobierno de Evo Morales y luego le ha Sí. dado un golpe de Estado. Pero Ese es un problema, René, es un problema que notamos en muchos países, ¿no?, latinoamericanos, que con gobiernos populares la derecha gana muchísimo dinero, los empresarios, crece una clase media que paradójicamente, en lugar de agradecer de alguna manera con la simpatía o el voto al gobierno que le propició ese crecimiento económico, luego el voto tiende, no digo en absoluto totalmente, pero tiende a votar a la derecha, ¿no? Es un tema que toca García Linera también bastantes veces en sus intervenciones por ahí, y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Porque ahí es como un problema del que la izquierda, por lo menos en Latinoamérica, creo que en el mundo, le cuesta salir, ¿no? Genera una ascensión de las clases más bajas a la clase media y esa clase media después muestra cierta ingratitud y en algún lado estamos fallando, están fallando los responsables, ¿no?, yo diría que de consolidar hay eso. dos, sí, hay dos fenómenos interesantes de lo que dices de analizar desde mi humilde punto de vista, ¿vale? El primero es, hay un problema. En América Latina, en la mayor parte de los países, ha habido una revolución política muy importante. O sea, de hecho que en Bolivia, donde los diputados siempre eran señores blancos, ricos, haya mujeres indígenas en el Parlamento o ministra, es una cosa impresionante. Que el presidente de Brasil sea un obrero metalúrgico, una cosa increíble, ¿no? O sea, es elogiable. Que el presidente de Venezuela sea un conductor de autobús, es algo que muestra una revolución política en que las clases populares han tomado espacios de poder. Pero no es lo mismo el gobierno, el poder y el Estado. Entonces, en esa contradicción, tener el gobierno no siempre es controlar el Estado, ni menos tener el poder. Y hay una contradicción entre poder político y poder económico. No es sostenible en el tiempo, es una tesis que tengo yo pienso yo, pero no solo yo, o sea, creo que es, es, um, sería un poco pretencioso de mi parte decir que es una tesis puramente mía. Pero yo pienso que no es posible sostener en el tiempo que una clase tenga el poder político y otra clase tenga el poder económico. Tarde o temprano, o le arrebatas el poder económico a las élites oligárquicas dominantes casadas con el imperialismo en América Latina, o esas élites acabarán derrotando al movimiento popular. Y creo que esa fricción se vive en todos los países de América Latina, ¿no? En Venezuela está claro que hay una élite agroimportadora, además, que ni siquiera produce, son los zánganos que importan alimentos, que cuando quieren hacen escasear, por ejemplo, la harina de las arepas y ponen en jaque y casi tumban al gobierno, ¿no? Y así en cada país de América Latina. Y mientras no se ataque de fondo a ir, que esta revolución política se transforme en una revolución social, que cambie la propiedad de los medios de producción, sea de manera radical o de manera progresiva, sea, pero hay que hacerlo, hay que abordar esto. Estas élites siempre tendrán el poder económico que les permita sabotear a los proyectos populares. Porque por más dinero que ganen los empresarios en el Brasil con Lula, nunca van a aceptar que su presidente sea un obrero metalúrgico. Y menos que el dinero que creen que es suyo, porque creen que el Brasil es suyo y tiene una lógica esclavista, que parte del dinero que ellos creen que es suyo vaya a programas como Hambre Cero, a fortalecer, a hacer escuelas y centros de salud en las favelas. Eso no lo aceptan, porque además son unas élites, además mafiosas y profundamente racistas, clasistas, muy, muy jodidas. Entonces, o se les quita el poder económico o tarde o temprano, entiendo yo, nos acabarán. Y ahí Sí. está un tema de fondo, que ese es un tema que me parece clave para entender esto.
El otro tema que es clave es que una revolución no puede ser solo una revolución de cambiar las condiciones de consumo. Una revolución tiene un potente componente cultural. Y creo que eso en América Latina se ha trabajado, pero menos de lo que se debería. ¿En qué sentido? Claro, en Bolivia los movimientos populares, la gente del pueblo, del campo, ¿no? Aymaras, quechuas, o de las ciudades, tiene un fuerte vínculo con el sindicato agrario o con el sindicato fabril, o inclusive los que son vendedores en la calle están sindicalizados. Entonces tiene una lógica comunitaria muy fuerte, que viene de la cultura andina y de la organización popular. Y tiene unas lógicas de resistencia y de lucha. Cuando esas clases populares ascienden socialmente, si no hay una transformación de mentalidad, una revolución cultural en las lógicas de entender el mundo, lo que pasa es que entran en lógicas de consumo más individuales. Quiebran con las redes más sociales y más comunitarias y comienzan a pensar, pues como piensa la clase media, que desprecia al más pobre y quiere parecerse a la élite. Y ahí es cuando quiebran con quien les ha hecho ascender socialmente y más bien acaban votando al otro, ¿no? O sea, en Argentina creo que es clarísimo ese círculo vicioso. Sí, Vienen los gobiernos populares, sacan de la así. pobreza a las clases medias. Una vez que las han sacado de la pobreza, van y votan por un Macri o con Menem o algún neoliberal. El neoliberal los vuelve a empobrecer, se vuelven a juntar al pueblo, vuelven a salir a la calle, hacen cacerolazos, todo, tumban a la derecha y, bueno, y es como un círculo vicioso porque no hay una transformación de la lógica de pensamiento. O sea, hay que ir a un pensamiento revolucionario, que eso pasa por una revolución cultural de formación política y de modificar valores. O sea, los valores neoliberales, capitalistas, de consumo, del mundo mercancía, siguen siendo predominantes. Es muy difícil porque la derecha tiene el control de los medios de comunicación, porque el 90% o más de las películas que se ven en América Latina vienen de Estados Unidos, de Hollywood, ¿no? No que se producen más películas en la India y en Nigeria, probablemente, pero lo que vemos es películas gringas, ¿no? Entonces vemos, es parte de eso, o sea, entonces, mientras no se vaya una revolución de ese tipo más cultural, creo que esto es algo que vamos a seguir cogiendo. Entonces, yo diría, hay necesidad de abordar una revolución productiva que supere la dependencia de los recursos, de las materias primas y recursos naturales y vaya a procesos más industrializados, con cuidado del medio ambiente, ecológico, lo que quieras, pero más industriales, pero además rompiendo la propiedad de los medios de producción, poniendo la economía en manos del pueblo. No solo la política, sino también la economía y a la vez un cambio cultural. Creo que ese proyecto revolucionario está todavía muy poco más en América Latina y por eso va pasando esto, que vamos ganando, perdiendo. Por lo menos el pueblo se ha dado cuenta, parece ser, de que no quiere saber de la vuelta al neoliberalismo. El intento norteamericano en el continente de restauración neoliberal ha fracasado. Ha fracasado en Argentina con Macri, ha fracasado en Brasil con el reciente triunfo de Lula, ha fracasado en Bolivia con la derrota del golpe de Estado y de Yanine Áñez, ha fracasado en Colombia y en Chile, que son las capitales del imperio, con las derrotas de los uribistas, el triunfo de Sí, Petro, sí. y en Chile con el triunfo de Boric. Otra cosa es que Estados Unidos ahora está jugando otra cosa, que es saber si puede tener izquierdas neoliberales que lo va a Así intentar es. y lo está intentando y quiere izquierdas domesticadas, ¿no? La Pero por lo vuelta. menos el neoliberalismo duro que impusieron en los 90 y que trataron de restaurar a partir de 2010, parece ser que ya no cabe, que sí hay un cambio en el espíritu popular, pues en la lógica, ¿no? En el sentido común del pueblo ha girado a la izquierda. Eso me parece que sí ha pasado, pero no suficiente para romper estas dinámicas capitalistas de pensamiento, ¿no? O sea, tenemos al patrón en la cabeza. Vamos. Tal cual. Y es un fenómeno complejo de analizar, pero creo que si Mm. no apuntamos a eso, que tiene que ver con formación política, con formación de cuadros, con generar otra cultura, además, otro tipo de cine, otro tipo de música, otro tipo de todo,
si no vamos a esa transformación profunda, esto nos va a seguir pasando. Y si no vamos al meollo del asunto, que es romper el poder económico de las élites, pues también siempre van a estar ahí para sabotearnos. Si tienen el dinero, siempre van a querer Sí. además tener el poder político. Bien, René, tenemos unos minutos ya brevemente para que nos respondas a la última pregunta. Estamos presenciando esta huelga en Santa Cruz, esta no sé, especie de rebelión, ¿no?, de la derecha. Nos gustaría que nos hagas un pequeño panorama, ¿no?, un cuadro de situación y cómo piensas que se va a resolver este problema. Sí. Bolivia es un país muy raro, que de repente ves una pelea monumental por algo tan técnico como hacer un censo. La ley decía que había que hacer el censo este año, ¿vale? No había forma y el gobierno ha planteado postergarlo a 2014, principios de 2014. Y la 24. derecha en Santa Cruz está de 2024, perdón, joder. Sí, en 2024. Y la derecha está obstinada en que se haga en 2023. ¿Por qué es importante el censo, sobre todo para la derecha cruceña? Porque sí es cierto que hay una migración del área andina hacia Santa Cruz, real, que puede hacer, y una migración del área rural hacia el área urbana en Bolivia, que es una tendencia, que además es la tendencia mundial, ¿no? Que lo urbano vaya pesando más que lo rural. ¿Qué genera esto? Entiende la derecha. Primero, que podría tener más representación parlamentaria Santa Cruz si el censo sirve para las próximas elecciones, y que si lo urbano pesa más que lo rural, debilitaría al MAS. Entonces ha hecho su caballo de batalla de este censo y de decirle a la población de Santa Cruz que el hacer el censo después de hacerlo en 2024 impediría que esos datos cuenten para las elecciones y por tanto robarle representación. Ese es el discurso de la derecha y con ese discurso se ha lanzado un paro cívico donde el censo es lo que engancha a la gente, pero que el fondo es el mismo, debilitar, desestabilizar al gobierno de izquierda popular, ¿no? La respuesta ante eso desde el gobierno es negociar, pero desde los movimientos sociales ha sido cercar a Santa Cruz. Es decir, están bloqueando a los bloqueadores. La derecha cruceña entiende que el censo, y la ha convencido a parte de la población cruceña de que evitar que el censo se haga en 2023 es robarle representatividad. Contra eso hay sectores populares en Santa Cruz mismo y de las provincias que han hecho un cerco y que están planteando cada vez más inclusive expropiar a las empresas de la élite. Y están diciendo que no hay derecho que la élite mande un bloqueo, porque ellos tienen de todo, y le impida trabajar al pueblo. Y hay unos choques muy fuertes en Santa Cruz, y yo diría que por un lado sí es un intento que, si ellos quieren radicalizar hacia una opción golpista, está teniendo poco eco en el resto del país. Hay los comités cívicos de otros departamentos les apoyan, pero es mínimo. No hay el nivel de movilización. La derecha no tiene el nivel de movilización que tuvo en 2019, donde sí que las clases medias de todo el país apoyaron las movilizaciones que dieron lugar al golpe. Ahora mismo en el resto del país no se mueve casi nada. Entonces, en ese sentido, Santa Cruz no tiene la fuerza de sola empujar un golpe de Estado, aunque quisiera. Y además, en Santa Cruz mismo está habiendo erosión porque hay sectores de la sociedad cruceña que, y esto no pasaba antes, que están saliendo abiertamente, sobre todo del área rural y de los barrios populares, a contestar el paro, y a desbloquear y a enfrentar el paro, y a salir a vender y decir, pídeme tu vender en la calle. Y en ese sentido es interesante el proceso. El problema es que a la vez sí que se está comenzando a ver, y eso a mí me preocupa, inclusive más que el paro en Santa Cruz, divisiones dentro del MAS, ¿no? La pelea en la Cámara de Diputados por la elección del presidente de la Cámara muestra una erosión en el MAS entre un sector más cercano al presidente y al vicepresidente, que además en el tema este de Santa Cruz y en general plantea una línea más suave
y que no quiere ir a una confrontación directa, y los sectores de los movimientos sociales más cercanos a Evo Morales, que plantean un choque más de... Y entonces, históricamente, cuando la izquierda se divide, le va mal. Entonces, hay un riesgo. Yo veo más riesgo. Me preocupa lo de Santa Cruz, sí, porque es una intentona de desestabilización clara. Creo que tiene pocas posibilidades ahora mismo, en este momento, de derivar en un golpe de Estado que derribe al gobierno, pero de ellos lograr mantener este paro y a la vez no haber posibilidad de soldar al MAS y al gobierno, sí que podría ser peligro. Creo que más peligro está que en la fuerza de los cívicos cruceños, que creo sinceramente que respecto al pasado están debilitados, hay un peligro muy grande en la división interna en el MAS. Y esa división que tiene que ver con ansias de ver quién va a ser el próximo candidato a presidente puede ser muy peligroso. Y es una alerta a las izquierdas pues, latinoamericanas, Desde luego. que ganamos cuando ponemos lo que nos une por encima de lo que nos separa. Cuando ponemos primero lo que nos separa, nos va mal y nos ha ido muy mal. Históricamente ha sido un cáncer en la izquierda latinoamericana la de... No, pues en Bolivia, si se ha logrado avances, si se ha logrado algo, es porque se ha logrado aglutinar al movimiento popular y a la izquierda. Si esto se rompe, sería un grave peligro. Eso me preocupa más que la algarada de los cívicos cruceños, que sinceramente, bueno, tienen fuerza, pero creo que están debilitados respecto a otros paros, ¿no? Se puede notar eso. Y veremos cómo evoluciona la situación. Hay una clave en esto, que es lograr que el MAS mantenga la unidad y que sí, que hay que ir viendo en el futuro cómo se fortalecen otros modelos de economía más comunitaria, campesina, que resten el poder que tiene la industria cruceña agroindustrial, agroexportadora, porque siempre van a sabotear. Ellos usan Claro. cualquier pretexto para esto, porque es lo suyo. Y además, sí que se ve en Bolivia y en América Latina que ante el fracaso de la apuesta de restauración neoliberal y el posicionamiento de la izquierda, de los movimientos progresistas, populares, la derecha se está radicalizando. O sea, las derechas latinoamericanas son cada vez más pseudo-fascistas, ¿no? O sea, Camacho es un hombre ultra religioso y racista y de un corte fascista. O sea, es extrema derecha, es el estilo Bolsonaro, no sé, en Argentina, Milei sería ese tipo de derecha, Milei y Bolsonaro, que combinan un fascismo político con un ultra neoliberalismo económico, que es la diferencia con el fascismo clásico, ¿no? El fascismo Claro. clásico es estatista, el neofascismo eh, que parte de Trump, Bolsonaro, Vox en el Estado español, pero Milei en, en Así Argentina es. o Camacho en Bolivia, combina un ultraliberalismo económico con un fascismo político racista, clasista, religioso, que la familia tradicional y todo eso, ¿no? Ese discurso rancio. Esa derecha, ultraderecha, se está asentando mucho. Eso tiene un riesgo, pues claro, el fascismo siempre tiene un riesgo, ¿no? Y Estados Unidos no ha tenido, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos no tiene problema en financiar fascistas, o nos ha regado en los años 70 al continente de dictadura fascista, Tal ¿no? cual. Ellos muy, Así la es. democracia, pero bien que financiaban a Videla, a Pinochet, a Banzer, ¿no? A Somoza, era un fascista, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que ver el peligro del crecimiento, no solo de esta gente, sino de su discurso, ¿no? De un discurso de odio, directamente de odio a lo que no son ellos. Y hay un peligro de eso, pues sí que hay, porque además lo que habla la gente cercana al Comité Cívico de Santa Cruz en el paro, sí que tiene un contenido fascista y muy racista con la gente indígena andina. Y agresiones, por ejemplo, inclusive a indígenas del oriente de Santa Cruz.
Los ayoreos son un grupo indígena de Santa Cruz, o sea, que son de la zona del oriente. No son migrantes aymaras y han sido agredidos violentamente por gente cercana al comité cívico y dicen no vamos y con un discurso además del tipo de no vamos a dejar que estos salvajes vengan a quererse apropiar esto, cuando esos supuestos salvajes son realmente los que están en esta tierra desde antes de que exista Bolivia. Entonces, si de alguien es eso, es de más que de la élite cruceña, que por cierto, muy, muy cruceñista y muy regional, que lo cruceño primero, pero son todos croatas. Son de origen croata, la mayoría. No son originarios de Santa Cruz. Bueno, René, te agradecemos tu tiempo y tu dedicación a esta entrevista. Esperamos tenerte pronto y bueno, que se resuelva el problema de Santa Cruz en Bolivia bien. Y seguiremos charlando. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues ¿vale? Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo fuerte. Chao, un abrazo fuerte. Cada bar, como dicen los bar. Venga. Agur.